Muchas gracias por la invitación, señor presidente, los miembros del banco, del directorio del Banco Central, colegas y todos los amigos de aquí presentes. Es un gusto estar acá en Paraguay hoy, aclarando que Jim, yo no hubiera mostrado una foto de un futbolista brasileño, porque mañana juegan Paraguay y Brasil, pero bueno, ya puede haber otras combinaciones, después hablamos de eso. Pero es un gusto estar acá y poder compartir algunas ideas sobre cómo estamos viendo América Latina y el Caribe en la coyuntura actual desde el BID y en particular poder conversar un poco sobre cómo estamos viendo Paraguay y también para terminar tal vez dando algunas luces sobre cuáles son tal vez esas áreas comunes que estamos viendo de trabajo en el corto y mediano plazo entre el grupo BID y Paraguay. Entonces, para comenzar a hablar de Paraguay, quisiera empezar a hablar sobre cómo estamos viendo el mundo en este momento. Digamos, todos nuestros países en América Latina y el Caribe, de alguna manera, pues estamos conectados con el resto del mundo y lo que ha mostrado repetidamente nuestro análisis económico es que muchas de las dinámicas y muchos de los ciclos que vemos de nuestros países se atan al crecimiento económico global, al desarrollo de los mercados financieros en el mundo, siendo grandes productores de productos básicos. El comportamiento de nuestras economías también se ata mucho a lo que está pasando en los mercados de los productos básicos, en los mercados de commodities en el mundo. Entonces, de alguna manera, esto nos ayuda a tener un marco relativamente conceptual sobre qué es lo que determina que nuestras economías se muevan de una u otra manera. Comenzando por el crecimiento global, lo que hemos visto pues, desde la pandemia es que el mundo ha venido recuperándose, aunque, digamos, esa recuperación ya comenzó a desacelerarse. Y esa desaceleración global, de alguna manera, también está marcando el comportamiento de nuestras economías digamos, en los ciclos actuales. Lo que estamos viendo acá son básicamente las proyecciones de crecimiento económico para diferentes áreas del mundo, para el 24, para el 25. Y una cosa que mostramos es la diferencia entre cómo ha cambiado la proyección a principios de este año y las últimas proyecciones que tenemos por parte de los mercados hechas en el mes pasado. Y bien interesante lo que estamos viendo es que a lo largo del 24 han mejorado en algo esas proyecciones con respecto al comportamiento económico global, en particular en Estados Unidos. Y la historia de Estados Unidos para nosotros en América Latina y el Caribe siempre es muy importante. Digamos, Estados Unidos es un socio comercial muy relevante para la región, es una fuente de inversión, de flujos de capitales también muy relevante para la región. Y en buena medida el año pasado el comportamiento de América Latina y el Caribe resultó siendo significativamente más favorable de lo que esperábamos a principios de año, básicamente por el comportamiento de la economía de Estados Unidos. Si ustedes recordarán, a principios del 23, los diferentes analistas en el mundo pensaban o pensábamos que posiblemente Estados Unidos iba a entrar en una recesión en el 23 y resultó que no, y resultó que creció de manera muy robusta, creció 2,5%, es una tasa robusta para los estándares de Estados Unidos, y eso lideró fuertemente el crecimiento en varios países de la región. Brasil, por ejemplo, también duplicó sus expectativas de crecimiento en el 23, México también las duplicó, y por diferentes canales eso terminó también afectando a otras economías. Caso, por ejemplo, la economía de Paraguay, muy conectada con la economía brasilera, digamos, pues también tuvo digamos, esa sorpresa de crecimiento positiva en el 23. En el 24 empezamos el año también pensando que Estados Unidos iba a desacelerar, que el alza en las tasas, o digamos, o mantener los niveles elevados de tasas de interés en Estados Unidos iba a desacelerar la economía
bastante rápido. No sucedió, digamos, y en este momento pues lo que estamos viendo también es que las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos hoy en día, digamos, en este momento son prácticamente el doble de lo que eran meses atrás, en enero de este año. A futuro, 25, digamos, lo que los mercados están esperando es que la economía global se mantenga relativamente estable a los niveles del 24, que es una tasa de crecimiento, digamos, relativamente moderada para estándares históricos. Ahora, por el lado de los mercados financieros, nuestros países están enfrentando costos de financiamiento, al menos desde el lado soberano, sustancialmente altos y más altos pues, de los que veíamos en el pasado. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda son las tasas de interés de bonos soberanos a 10 años y que está descompuesta entre la base, la tasa de interés de Estados Unidos, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos también a 10 años, y la parte amarilla es el spread de riesgo para los países de América Latina y el Caribe. Entonces, lo que vemos, y es bien interesante, es que las tasas de interés están más altas de lo que estaban, por ejemplo, en el momento de la pandemia, que eso lo vemos por ahí como en esos picos que tenemos en los gráficos. En este momento están más altas para el país promedio de América Latina que lo que estaban en la pandemia. La diferencia es que durante la pandemia ese nivel alto se explicaba por un aumento en el riesgo percibido en nuestros países. Digamos, hoy en día, buena parte de ese aumento está explicado es por las altas tasas de interés globales, en particular en Estados Unidos, que se asocian con varias cosas. Se asocian, por un lado, pues con la política monetaria misma de Estados Unidos, las altas tasas de interés de corto plazo, pero también porque ha habido en los últimos años unos cambios en los portafolios de diferentes tenedores de deuda en el mundo, digamos, que ha llevado a que baje el precio de esos bonos, suba la tasa de interés de los bonos de Estados Unidos. Bien interesante el caso de Paraguay, que es de lo que tenemos en la línea naranja, y es que, digamos, mientras ha estado subiendo en los últimos meses la tasa de interés de la mayoría de los países de América Latina y del Caribe, lo que tenemos es una caída en la tasa a la que se puede endeudar el gobierno paraguayo. Y eso, pues, en parte, digamos, refleja la obtención del grado de inversión. Pero en términos generales, el costo de financiamiento, por unos factores básicamente de base, continúa siendo bastante alto para los países de nuestra región. Los precios de los commodities vienen a la baja desde, pues, tuvieron un salto cuando se dio la invasión de Rusia a Ucrania. Digamos, desde entonces han venido cediendo el precio de la soya. Lo estamos viendo acá, es la línea amarilla, viene cayendo sostenidamente. El precio del petróleo ha estado bastante volátil, pero se mantiene pues fluctuando entre los 70 y 80 dólares por barril. Entonces, en ese contexto, básicamente donde tenemos diferentes fuerzas, tenemos una economía global que crece un poquito menos de lo que crecía en el pasado, tasas de interés altas, precios de commodities a la baja. Lo que estamos viendo es que las economías de América Latina y el Caribe se vienen desacelerando. Tuvieron pues un buen desempeño post pandemia, después comenzó un periodo relativamente lento de desaceleración y lo que vemos es que hacia 24 y 25 continúa ese proceso de desaceleración. Bien importante para Paraguay es el comportamiento de Brasil y Argentina. Digamos, de entre esos dos, pues está básicamente el 60% de las exportaciones paraguayas. De Argentina, pues se espera una fuerte recesión este año, significativamente más fuerte ahora de lo que se esperaba a principios de año, a raíz de la naturaleza del ajuste que están viviendo en ese país. Y Brasil, digamos, pues viene manteniendo pues una tasa de crecimiento más lenta que la del 23, pero también relativamente estable. Y eso, digamos, en buena parte, pues explica por qué estamos viendo de alguna manera un nivel también bastante estable en Paraguay, donde ustedes saben bien, para 24 y 25 estamos esperando tasas de crecimiento entre 3,9 y 4%, que también ha mejorado un poco con respecto a lo que esperábamos desde comienzos de año. Entonces, el panorama, digamos, dentro de lo
digamos, un poquito gris que se ve, porque igual cuando miramos América Latina y el Caribe, sí son tasas de crecimiento relativamente, digamos, no son bajas, no es un escenario recesivo, pero son tasas de crecimiento, digamos, mediocres. Digamos, yo creo que esa es la realidad de América Latina y el Caribe. Crecer entre 1 o 2%, digamos, no son las tasas de crecimiento que tenemos que ver en nuestra región si queremos superar los problemas de pobreza, los problemas de desigualdad que vienen pues reinando en prácticamente todos nuestros países. Entonces, digamos, hay que pensar en cómo salir, digamos, de esas tasas de crecimiento y realmente poder pasar de los niveles que estamos viendo en el grueso de países de América Latina y el Caribe, ojalá a los niveles que estamos viendo en Paraguay, que pues es básicamente de alguna manera la estrella de la región en los últimos años. Ahora, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Paraguay? Pues, de nuevo, buenas tasas de crecimiento en comparación a la región. Se espera pues una pequeña desaceleración en el futuro, pero igual las perspectivas pues es que las tasas de crecimiento en el mediano plazo, digamos, van a estar por encima de las de América Latina y el Caribe. Y esa mejora en las tasas de crecimiento también se ve reflejado en una disminución importante en niveles de pobreza y de desigualdad. Si bien los niveles de pobreza todavía no llegan a los niveles pre-COVID, digamos, sí vemos una reducción importante en el 21, digamos, a partir del 21. Ahora, la gran pregunta que siempre nos hacemos es, en un contexto en el que el espacio fiscal es limitado, ¿cómo podemos avanzar en una agenda de reformas y de inversiones para poder mantener estas tasas de crecimiento en el mediano y largo plazo? Y yo creo que esa es como la gran pregunta que nos hacemos todos. En particular, cuando vemos que si bien hay una recuperación importante también en el mercado de trabajo, aunque tampoco llegamos aún a los niveles prepandemia, lo que sí vemos es que buena parte de esa recuperación se da en el sector informal y en la economía informal. Digamos, y eso pues nos abre una cantidad de preguntas con respecto al impacto que eso puede tener en la sostenibilidad fiscal futura, pero también sobre el impacto que eso puede tener en variables tan importantes como el crecimiento de la productividad, que es en últimas a lo que queremos apuntar si queremos consolidar las tasas de crecimiento en el mediano y largo plazo. Ahora, dentro de todas las cosas positivas que podemos ver en la región, tal vez una de las más importantes es la manera como se enfrentó la crisis inflacionaria reciente. Digamos, como en todo el mundo, en los países de América Latina y el Caribe tuvimos un pico inflacionario. Lo que es bien interesante es que, a diferencia del resto del mundo, América Latina y el Caribe reaccionó bastante rápido a esos incrementos en la inflación que empezaron a verse en el segundo semestre del 2021. Nuestros bancos centrales reaccionaron, digamos, pues mucho más rápido que la Reserva Federal, que el Banco Central Europeo, entre otros. Y eso, pues justamente permitió que empezáramos a ver un cambio más rápido en la tendencia de la inflación y nos permitió empezar también con el ciclo de reducción de las tasas de interés más rápido de lo que se ha visto en otros países. Y Paraguay, pues desde luego no es la excepción. Paraguay bajó bastante rápido la inflación a su rango meta. Bajó también bastante las tasas de interés, hoy en día pues de los niveles de 6% y con la expectativa que tienen pues diferentes agentes de que podría haber reducciones adicionales en el futuro, digamos, aunque bastante moderadas. Y es un punto que es bastante importante, digamos, y que siempre levanta muchas preguntas ya sobre, bueno, ¿cuál puede ser la velocidad en el movimiento de las tasas de interés? Y en diferentes estudios que hemos hecho en el banco, tanto en el departamento de investigación como en los departamentos regionales del banco, digamos, lo que vemos es que este es un momento para tener bastante cautela. Digamos, son unas estimaciones que tenemos para el caso específico de Paraguay, mirando cómo reacciona la tasa de cambio frente a shocks
a las tasas domésticas y a las tasas externas, pensando, digamos, básicamente en tasas de referencia de la política monetaria. Y lo que vemos es que, lo que vemos, digamos, del lado izquierdo, digamos, es que la tasa de cambio es bastante sensible a cambios en la tasa de la política monetaria doméstica, pero lo que vemos en el de la derecha es que también es muy sensible, aunque menos, digamos, fíjense, la magnitud de los impactos es sustancialmente menor, pero también es significativamente sensible a cambios en la tasa de interés de la política monetaria. Lo que estamos viendo acá son incrementos de 100 puntos básicos en las tasas. Entonces, digamos, lo que habría que pensar ahora es, bueno, si la Reserva Federal baja sus tasas de interés, digamos, eso podría tener también, ¿cuál va a ser el impacto que eso va a tener sobre la moneda? Digamos, en principio uno pensaría que podría llevar a una entrada de flujos de capitales, digamos, que ayudaría a que se apreciara la moneda, pero, digamos, si al mismo tiempo el Banco Central fuera a bajar rápidamente sus tasas siguiendo la política de Estados Unidos, es muy posible que el impacto que eso generara sobre depreciación, dada la magnitud de los efectos que estamos viendo, digamos, podría dominar el impacto de la baja, digamos, de la apreciación de la baja de tasas de interés de Estados Unidos. En este momento, por cierto, pues las probabilidades de que la tasa de interés de Estados Unidos se reduzca por lo menos 75 puntos básicos en lo que resta del año es el escenario, digamos, dominante. Si uno mira, pues, de las probabilidades implícitas de fluctuaciones en las tasas de interés que se obtienen, pues, de diferentes instrumentos de mercado, lo que uno vería en este momento es que los mercados están anticipando con probabilidades superiores a 40%, que la tasa de interés a diciembre en Estados Unidos va a caer 75 puntos básicos. Entonces, digamos, un tema a tener en cuenta y que simplemente pues, es una idea de la importancia del llamado a la cautela en los movimientos en las tasas de interés en este momento. Digamos, lo que uno no quisiera pues, es básicamente tomar medidas que terminen afectando el ritmo de depreciación de la moneda, que luego terminen retroalimentando la inflación y perder algo del espacio que se había ganado con la buena política monetaria de los últimos años. Ahora, por el lado fiscal, lo que vemos es que la consolidación fiscal avanza, digamos, pues después digamos, de haber sobrepasado los límites de la regla fiscal. Hay un plan para volver y seguramente las tasas de crecimiento que estamos esperando son consistentes con ese plan para volver digamos, a los límites de la regla fiscal. Sin embargo, digamos, de acá es donde surge esa gran pregunta y es, bueno, en países que tienen tantas necesidades de inversión y como vamos a discutir ahora, que tienen limitado crecimiento en la productividad, ¿cómo se genera el espacio? ¿Dónde encuentra uno el espacio para poder llevar a cabo las inversiones necesarias para fomentar ese incremento en la productividad? De todas maneras, digamos, la situación fiscal y como bien lo están valorando los mercados con respecto a Paraguay es bastante positiva. Los niveles de deuda pues son relativamente bajos en comparación al resto de América Latina y el Caribe, digamos, llegando apenas a 40% del PIB, digamos, con iniciativas para tratar de desdolarizar parte de esa deuda. Digamos, hay un buen movimiento, digamos, podemos decir que las olas, digamos, van fluyendo en la dirección correcta para tratar de mantener la disciplina macroeconómica y eso, digamos, siempre es buena noticia. Pero luego, digamos, también se pregunta uno sobre cómo se podría hacer para generar y para encontrar ese espacio fiscal. Y hay diferentes, digamos, reformas que están andando en el país, muchas orientadas a aumentar la eficiencia del gasto, digamos, un tema que también hemos estudiado bastante desde el BID, donde hay un espacio importante en Paraguay, pero al final, digamos, siempre quedaba abierta esa pregunta también sobre los ingresos fiscales y sobre los recaudos tributarios, que siempre que los comparamos con diferentes países de América Latina, vemos que estando alrededor de 10% del PIB, los datos de Paraguay son relativamente bajos. Obviamente, un debate muy complejo, políticamente muy complejo, pero digamos un tema que siempre hay que tener en la cabeza si uno está preocupado por buscar esos espacios fiscales que ayuden a financiar lo que se necesita para poder mantener el crecimiento en el mediano y largo plazo. Por el lado externo, vemos bastante bien también a Paraguay.
digamos, con buenos niveles de reservas sobre PIB, buena cobertura de las necesidades de financiamiento de corto plazo. Entonces, digamos, de alguna manera, el panorama macro o el panorama de corto plazo, digamos, como bien lo han leído los mercados y como lo estamos viendo desde el banco, digamos, se ve bastante sólido y bastante sólido para tratar de buscar los espacios de nuevo que se necesitan para poder buscar cómo crecer en el mediano y largo plazo. Y ahí es donde están tal vez los grandes desafíos que estamos viendo en el país. En América Latina, en general, y esto lo hicimos, viene de un estudio que hicimos a comienzos de año en el Departamento de Investigación, pero en general lo que vemos es que el gran problema de la región está en el crecimiento de la productividad. Y acá, digamos, tomando pues series largas de crecimiento, lo que hacemos pues es descomponerlo entre los diferentes componentes. Y lo que vemos de nuevo es que, como decía, es que la gran limitación de América Latina está en el muy bajo crecimiento de la productividad. Si lo comparamos con las economías avanzadas, con Asia emergente, donde el crecimiento de la productividad es el elemento principal explicando el crecimiento a largo plazo, lo que vemos es que en la región estamos muy rezagados, y de eso pues desde luego no se salva Paraguay. Digamos, en la columna de más allá, lo que tenemos es la descomposición para Paraguay y vemos un crecimiento muy bajo de la productividad, como también vemos que también hay fallas, digamos, en varios elementos asociados con la acumulación de capital humano digamos, de la más alta calidad para poder crecer. Y ese bajo crecimiento de la productividad desafortunadamente se da en los sectores no tradicionales. Digamos, vemos que el crecimiento de la productividad a nivel del sector privado, primario es relativamente alto, pero, digamos, alrededor de los sectores donde podríamos tener más valor agregado y la posibilidad de generar, digamos, mayores motores de crecimiento, digamos, ahí también vemos que es bastante bajo. Y a la par con ese crecimiento, ese poco crecimiento de la productividad, que básicamente lo que está haciendo es alejándonos pues de un estándar que es el de la productividad de Estados Unidos, lo que vemos también es que la economía es muy informal, y es muy informal desde diferentes medidas. Digamos, una de ellas era la laboral que mostraba anteriormente, otras son estos estimativos de economía subterránea. Digamos, lo que vemos es que tenemos unas economías que se enfocan en sectores que son de muy baja productividad, que suelen ser los sectores informales. En ese mismo estudio que les mencionaba de principios de año, lo que hacemos es algunos análisis utilizando información a nivel de empresas para mirar qué pasaría si se diera una asignación un tanto más eficiente del capital en estas economías, si el capital se dirigiera hacia las empresas más productivas, posiblemente las más formales a su vez. Digamos, lo que vemos es que la contribución a la productividad sería significativa, y de hecho lo que encontramos en esos estudios es que Paraguay sería uno de los países donde esa contribución podría ser más alta. La pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo se logra esta reasignación de capital hacia los sectores productivos? Y eso pues lo podemos discutir en un momento. Ahora, hay varios elementos asociados con este desafío de la baja productividad, y uno de ellos es la baja inversión. Y por más de que la inversión extranjera directa hoy en día sea más alta de lo que era en el pasado, realmente un tema a considerar es que en Paraguay, si medimos esa inversión extranjera directa como porcentaje del Producto Interno Bruto, en Paraguay es bastante bajo en comparación a América Latina y el Caribe. Entonces, digamos, ahí hay preguntas importantes sobre qué tenemos que hacer para tratar de consolidar esos flujos de inversión, para generar esas oportunidades atractivas de inversión, digamos de inversión extranjera, que es clave. Digamos que nuestras economías es clave, nuestras economías, como todos sabemos, son economías de bajo ahorro, digamos, y si queremos ver inversión, si queremos ver acciones, digamos, que puedan fomentar nuestro crecimiento de la productividad, digamos, tenemos que lograr atraer esa inversión extranjera. Son los elementos complementarios
a ese tipo de acciones de política macroeconómica que nos pudieran ayudar. Y esas cosas tienen que ver con el desarrollo de los mercados financieros, tiene que ver con el desarrollo de la infraestructura, con la integración a mercados, etcétera, etcétera. Y ese es un tema, digamos, que es particularmente importante. El de la integración a mercados es un tema bastante importante en la economía de Paraguay. Digamos, vemos que buena parte de las exportaciones se concentran en muy pocos países, digamos, pues 60% de las exportaciones están concentradas en dos países, dos países, Brasil y Argentina. Pero también vemos que buena parte de las exportaciones se concentran en muy pocos productos y la gran mayoría productos primarios. Entonces, todo esto, digamos, hay que pensar en estrategias, hay que pensar en maneras en que logremos diversificar las matrices productivas y también pues diversificar el potencial de socios comerciales que nos ayudaría, digamos, a reducir vulnerabilidades frente a diferentes tipos de shocks. Decía que uno de esas maneras de tratar de fomentar la asignación de capital y tratar de enfocarla en los sectores más productivos es mediante el desarrollo financiero. Digamos, hay bastante literatura que relaciona el desarrollo financiero con el crecimiento de la productividad. En general, los mercados financieros de América Latina y el Caribe son pequeños en comparación a los de las economías avanzadas. Digamos, acá tenemos pues la medida de América Latina y el Caribe, una medida de crédito al sector privado otorgado por el sistema financiero doméstico sobre el Producto Interno Bruto. Esas son las barras y se miden del lado izquierdo. Entonces, que el nivel de América Latina y el Caribe es bastante bajo, es alrededor del 50% del PIB. Los puntos es del promedio para países de ingreso alto y se miden en el otro eje, se miden en el eje de más allá. Y lo que vemos es que en promedio para el mundo, estamos hablando de alrededor del 145% del PIB en la profundidad de los mercados financieros. En América Latina y el Caribe realmente tenemos unos mercados que son muy incipientes, unos mercados financieros que son muy incipientes. Paraguay, yo creo que en parte debido a la fortaleza macroeconómica, ya superó el promedio de América Latina y el Caribe. Digamos, venía, si ustedes ven la gráfica, pues Paraguay, que es la naranja, estaba por debajo del azul, que es de América Latina, a excepción del 23 y seguramente, pues, bueno, 22 y 23, digamos, y eso ya es un movimiento bastante positivo en esa dirección, pero hay más camino por recorrer y acá pues se están discutiendo temas bastante importantes, leyes de bancarrotas, leyes para utilizar activos móviles o muebles en contratos de crédito, digamos, todas son reformas que han mostrado que son bastante efectivas en el mundo para aumentar la profundidad financiera. Entonces es un poco, tal vez, es una agenda que vale la pena seguir, digamos, y esperar. Obviamente son agendas de largo plazo, los frutos de estas agendas tardan tiempo en verse, pero igual, digamos, es lo que se necesita para poder empezar a ver mejoras en este tipo de indicadores. Otro tema asociado con la productividad tiene que ver con la estructura de las empresas en el país. En un trabajo que hicimos recientemente, que se llama Travesía 4.0, hacia transformación digital de la industria paraguaya, mirábamos más o menos cuál es la adopción tecnológica en las industrias paraguayas. Y lo que vemos es que buena parte, 3/4 partes, esto que llamamos trackers, que son pues básicamente empresas que están un poco desactualizadas en su tecnología. Después tenemos alpinistas, que son un poco las que se han modernizado más, y los cóndores, que son los que están como en el tope de la tecnología. Y realmente pues lo que vemos es que todavía son pocas las que están en los niveles, digamos, altos de esta pirámide. Sin duda, digamos, otro reto. Y también la adopción tecnológica, sin duda, es uno de esos elementos importantes para enfrentar este desafío de la productividad. Pero como veíamos en esa descomposición del crecimiento, el tema no es solo de productividad, también tenemos un elemento complementario que es muy importante, que es el del capital humano. Digamos, hay diferentes temas relacionados con capital humano, digamos, con la calidad misma del capital humano. Por ejemplo, los resultados en educación medido a través de las pruebas PISA. Digamos, lo que vemos es que Paraguay
digamos, América Latina de por sí es bastante malo en estas cosas, pero lo que estamos viendo es que Paraguay está, digamos, un poco peor que América Latina en matemáticas, lectura, ciencias, digamos, es un problema muy importante y es sin duda una manera que es, digamos, un área que hay que mejorar para poder fomentar también esa traída de inversión extranjera y esos aumentos futuros en la productividad de la economía. Hay temas de salud que también es importante avanzar, en los que el país se encuentra también un poco, una situación, digamos, menos buena que la de América Latina y el Caribe. Y también hay temas que pueden hacer, también, digamos, que también se asocian de alguna manera con la solidez del capital humano, que podrían terminar afectando las cuentas fiscales a futuro. Digamos, el tema pensional es bastante importante acá en Paraguay, y digamos, y las valuaciones actuariales que se hacen de los déficits pensionales son importantes, indicando además que la cobertura pensional también es bastante baja. Digamos, en ese sentido, esa es la medida de informalidad laboral. También vemos que es la informalidad es bastante alta, la cobertura pensional es bastante baja. Entonces son como toda una cantidad de temas que hay que buscar cómo avanzar para poder ir cerrando esos vacíos y poder consolidar un crecimiento sostenido, inclusivo, en el mediano y largo plazo, como el que hablaba el presidente a comienzos de esta sesión. Y a todo esto se suma que también hay desafíos de sostenibilidad ambiental y que lo estamos viendo, digamos, no solo pues en Paraguay, digamos, esto lo estamos viendo mucho más allá de América Latina, digamos, en todo el mundo. Estamos viendo diferentes tipos de desafíos, digamos, en los que tenemos también que movernos conjuntamente para, digamos, ya no solo para buscar un Paraguay mejor o una América Latina mejor, realmente esto ya es un tema de cómo podemos desde esta región contribuir un poco a la salud del mundo, que es un tema bastante complejo. Acá, digamos, solo resaltando unos temas específicos para Paraguay, con respecto a la calidad de los servicios de tratamiento de aguas residuales, digamos, ahí tenemos aún limitaciones que hay que enfrentar, digamos, por el lado de la energía, digamos, si bien tenemos una oferta energética que es bastante verde, digamos, todavía hay reformas y están pues en los acuerdos con el fondo, digamos que todavía hay que tratar de moverse para fortalecer esa matriz verde y también ir saliéndonos del consumo, por el lado de la demanda, del consumo de los derivados del petróleo, digamos que no solo, de nuevo, no es un tema de Paraguay, este es un tema también global, pero que hay que ir pues tratando a nivel individual para poder lograr la acción colectiva. Ahora, dentro de ese contexto, en el grupo BID estamos trabajando y como lo mencionó Alonso, que por cierto Alonso decía que era el abogado hablando entre economistas. Yo cuando estaba en la función pública siempre aprendí que uno nunca habla sin un abogado al lado. Entonces, acá tengo mi abogado al lado. Entonces, como decía Alonso, estamos en el proceso de elaborar junto con el gobierno lo que sea nuestro plan de trabajo con Paraguay en los próximos años. Y estamos enfocándonos en tres grandes áreas que tienen que ver con capital humano y básicamente con los temas que de alguna manera mencionamos dentro de estos grandes retos, los de desarrollo productivo, que es este gran problema de cómo aumentar la productividad, y finalmente con el de sostenibilidad ambiental, sobre cómo poder fortalecer esas trayectorias, esas dinámicas para lograr, digamos, que todas las características que tiene el país en este momento se puedan volver más duraderas en el tiempo. Entonces, lo que quería hacer en esta presentación era, pues, básicamente abrir este diálogo, abrir esta conversación y ver cómo podemos seguirla a futuro teniendo diferentes espacios de interacción en el banco. Siempre tenemos las puertas abiertas para cualquier discusión, para pensar en avanzar conjuntamente en estas agendas. Tenemos, pues, nuestro grupo acá en Paraguay, digamos que lo lidera Alonso, pero también está nuestra economista de país, Giselle Teixeira, digamos que está acá permanentemente. Y de nuevo, pues la idea es que siempre tenemos las puertas abiertas para buscar trabajar conjuntamente y buscar pues cuáles son los mejores caminos
para poder contribuir, ya sea desde el área del conocimiento, desde el área operativa, a fortalecer tanto las dinámicas de largo plazo como también generar los amortiguadores de corto plazo para que esta economía se mantenga tan resiliente como ha sido en el pasado. Muchas gracias.